En declaraciones ante el juez, Bárcenas ha denunciado la supuesta existencia de una contabilidad B en su partido, es decir, una contabilidad opaca con la entrada de dinero procedente de donaciones irregulares de empresarios y la salida de fondos en forma de sobresueldos a dirigentes, que son sobresueldos que no figuran en ningún tipo de declaración de renta. Rajoy reconocía, al menos hoy, que su error fue confiar en Luis Bárcenas. ¿Me equivoqué al confiar en una persona inadecuada? Sí. Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. Y esta ha sido la única concesión que ha hecho el Parlamento Mariano Rajoy. Dice que es así, seguirá con su programa económico y que no va a permitir que este tipo de escándalos políticos de desvío de atención de los compromisos nacionales e internacionales que tienen. Gabriela. Hay quienes dirían que eso de que dice que no va a permitir que se desvíe la atención, él lo hizo durante este discurso en el que se esperaba que respondiera más preguntas, en particular las que tienen que ver con el resto de la información que ha dado el diario El Mundo, Miguel Ángel, esto del falso inocente que dice Mariano Rajoy cuando hay unos mensajes de texto que están implicando a Mariano Rajoy en decirle a Luis Bárcenas, tú estás fuerte, sé fuerte Luis, cuando ya se sabía que había dinero irregular en algunas de las cuentas, Miguel Ángel. Así, sí, no, y ahí está la clave un poco de todo, porque no ha dejado claro. Rajoy dice que cuando se dio cuenta de que su tesorero, ex tesorero mejor dicho, ya tenía cuentas en Suiza, dejó de creer en él y por tanto ya pasó a ser de un hombre que de confianza a un hombre que ya no había que fiarse. Pero, como tú decías, hay varios mensajes SMS, mensajes que van desde antes, ¿verdad? Del 2010, 2011, pero 2012, pero ya cuando Bárcenas se sabe que tiene una cuenta en Suiza con un monto de dinero que parecía que eran 20 millones, luego 40 millones, luego son 60 millones de dólares. Hay un mensaje que le dice, como tú dices, estate fuerte, estamos trabajando en ello. ¿En qué estaban trabajando? No lo dicen. Son mensajes que ha publicado el entorno de Bárcenas, son mensajes de SMS, pantallazos de un teléfono iPhone, donde ve claramente que esa charla que tenía Rajoy habla con él como si fuera, como ha dicho un poco Rubalcaba, no tanto como un presidente o un delincuente que la amenaza, sino como un socio al que hay que intentar apaciguar para que no siga hablando. No siga hablando porque se espera que siga hablando. Aquí hay que decir para nuestros televidentes que no están siguiendo de cerca el caso, estamos hablando de declaraciones o de confesiones de Bárcenas que hablan de hechos y de irregulares en más de 20 años por lo menos en el PP. Aquí la pregunta también, Miguel Ángel, es cuánto este caso ha opacado de alguna manera el ambiente de que se ha tocado fondo en la economía en España. También se habla mucho de que, bueno, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, en el sentido de que no es el único escándalo de corrupción que está viviendo España en estos momentos. Así es, Gabriela. Hablamos de hecho de cerca de 800 casos de corrupción que ahora mismo están colapsando los juzgados de toda España. Es decir, incluso los jueces están diciendo que no tienen gente para poder llevar a cabo todos estos procesos judiciales que se han abierto, no solo en el PP, que he recordado, también el PSOE tiene escándalos, de los llamados escándalos del ERE en Andalucía, que ha supuesto incluso la salida del presidente de esa comunidad andaluza del PSOE. Pero, como he visto yo, comentaba un poco contigo anteriormente de que he estado en España, hay una cierta, digamos, desesperanza, es decir, casi nadie confía en los políticos y, por ejemplo, hoy veíamos que ese tipo de desapego entre el político y el electorado, entre el político y el pueblo, es claro. Hemos visto, por ejemplo, cómo estos congresistas llegaban hoy a esta sesión importantísima con la maleta, con maletas de viaje, porque hoy es 1 de agosto y muchos de ellos van a salir de viaje a la playa. Y no dudan en acudir allí, hemos visto esas imágenes, podemos ver enseguida cómo acudían con esas maletas para estar en la sesión y irse a la playa tranquilamente. Es decir, la desconfianza, el desapego entre políticos y el pueblo español es enorme. Gabriela. Y yo diría, y escándalo y molestia de ver que estos legisladores llevan la maletita cuando estás hablando de un escándalo que involucra a uno de los partidos más importantes, por lo pronto de Mariano Rajoy, que está en el gobierno, un escándalo de 20 años, un escándalo de dinero, de donantes anónimos, de empresas beneficiadas, muchas en el sector de la construcción. Finalmente Mariano Rajoy no quería declarar, llegó y ya casi se van, y ya se fueron, ¿no? A estas horas ya se fueron. Así es, y la desgracia es que ahora a Rajoy justamente le ocurre esto cuando empiezan los datos económicos un poco a subir. Pero bueno, dejamos ahí, Gabriela. Lo dejamos ahí porque vamos a incorporar, gracias Miguel Ángel, a María Lorca Susino, académica del Departamento de Economía de la Universidad de Miami, para analizar el tema. María Lorca, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Es Mariano Rajoy, como propone Rubalcaba, el dirigente del PSOE, un problema para España? Hola, buenas noches. Pues mira, la verdad es que aquí los sentimientos son encontrados porque es un problema desde un cierto punto, pero también yo creo que la solución yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ha hecho. Creo que presentarse el día 1 de agosto para irse unos días todos de vacaciones es una vergüenza y un insulto, pero yo
lo que ha dicho, que no va a dimitir y que no va a hacer elecciones, también me parece un insulto, porque tendría que haberlo hecho, pero creo que es la solución menos mala, porque como habéis antes apuntado, es que no existe, hay un bloqueo político, no existe una alternativa, porque la oposición está igual de pringada. Entonces vamos a ver qué viene. El país está totalmente corrupto y hay un problema, que son los inversores extranjeros, a los cuales no se les puede dar un escándalo político ni una inseguridad política, porque dejan de invertir, y el país necesita esa inversión, porque si no, este chiringuito se hunde. Bueno, de hecho, Miguel Ángel Antoñanzas, durante toda esta jornada en esta cadena, en varios de los programas, estuvo hablando de ese efecto que podría tener sobre la confianza, la llamada marca país, en momentos en los que es realmente importante la atracción de inversiones extranjeras para avanzar en una agenda que le permita a la economía seguir creciendo. Pero en este momento, pues, ¿cuál la atención en el tema económico con este ruido? O quizá ya la población se desentendió de este tema, está de vacaciones, porque pues también están las vacaciones del verano y ya están, digamos que, curados de espanto, como se dice en algunos países de nuestra región. Hombre, totalmente. Lo que pasa es que, digamos, Rajoy se ha agarrado a que la economía supuestamente, entre comillas, está mejorando. Mira, está mejorando una parte de la economía gracias a que está Draghi ahí con el Banco Central Europeo ayudando. Pero en España, si tú te miras una vez más el déficit, y aquí ya lo hemos hablado, el déficit no se ha recortado. Mira, han recortado a viejitos, pensiones, funcionarios, pero los amigos chupatintas múltiples y variados que tenemos en el gobierno y las comunidades autónomas siguen a toda máquina. Entonces, pues claro, el gasto del país no se recorta. Y mientras que esto no lo hagan, pues entonces necesitamos inversión. Y para tener inversión, pues hay que esconder los escándalos, porque si hay escándalos no hay inversión. Entonces es un círculo vicioso, y el país al final lo que vamos a tener son chivos expiatorios, van a meter a un par en la cárcel para cubrir el expediente, pero todo va a seguir igual. Y esto no puede seguir igual, porque estamos en el siglo XXI, somos Europa, y esto es vergonzoso. Quería compartir con nuestros televidentes una gráfica sobre la puntuación que tiene de Transparencia Internacional España. Me refiero a la Oficina de Transparencia Internacional en ese país. Algunas de las instituciones en donde el nivel más alto llega a 5 en percepción de corrupción. Partidos políticos, 4,4, María. La percepción de corrupción sobre los partidos políticos, 4,4. La del sector privado, 3,3. El Parlamento, 3,9. Medios de comunicación, 3,2. Este escándalo y el tema de los partidos políticos parece que está llamando a algo que han dicho desde hace muchos años, y es una reforma política. Hombre, claro, es que vamos a ver, en España hay un sistema partidista, un sistema de partido de listas cerradas, y ya lo hemos comentado, que es la causa de toda la corrupción. Tú, para salir como alcalde o como concejal, pues tienes que ser amiguete del de turno, y si no, pues no te ves en una lista, en un puesto de salida. No es un sistema abierto como en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho clientelismo y hay mucho amiguismo, y hay mucha corrupción, y se tapan. ¿Por qué? Porque nadie va a tirar de la manta, porque no les interesan, porque si tiran de la manta, pues no sale nadie reelegido. Y aquí el político es una profesión. Rubal, bueno, de hecho se habla ya de que cuando venga o regresen los legisladores se está hablando de una moción de censura que ya se ha descalificado en términos de su efecto, el efecto que podría tener, porque, bueno, hay mayoría para seguir gobernando en el caso de Mariano Rajoy. Eso debe interpretarse como que es el efecto legislativo el que realmente va a proteger a Mariano Rajoy, aun cuando pueda, cuando sea culpable de esta situación, porque él también dice: a mí ya se me juzgó, yo vengo aquí al Congreso, a esta audiencia, pero sin embargo yo ya vengo juzgado. Aquí no hay, digamos, el beneficio de la duda a estas alturas. ¿Qué dices tú? Hombre, vamos a ver una cosa. Mariano Rajoy ganó las elecciones muy legítimamente y tiene un tiempo todavía para gobernar. Ahora bien, este caso le ha salpicado. Es un caso que, para mi gusto, no está nada explicado, porque creo que aquí no se está explicando nada, absolutamente nada. Hay mucho ruido, pero no se sabe realmente lo que está pasando, porque yo creo que todo lo van a tapar. Nos vamos todos de vacaciones, fiesta, como tú ya sabes, y cuando volvamos en septiembre, pues de la mitad no nos vamos a acordar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir. Pero el problema de Mariano Rajoy es que a mí me parece muy bien lo que ha hecho, no dimitir, porque sería un gran campanazo que podría costar la ruina del país. Pero es que Mariano Rajoy, que yo lo he votado, tendría que hacer lo que tendría que hacer, que son grandes reformas, reestructurar el país, porque
porque tiene la mayoría para hacerlo, el país se lo está pidiendo a gritos, porque si habéis estado en España, aquí la gente ya lo pide a gritos, que se reestructure esto y que se acabe con tanta corrupción, amiguismo, partidismo y todo esto, y el país sea un país moderno del siglo XXI de Europa. Ya lo dijo ella, María Lorca Susino, académica en el Departamento de Economía de la Universidad de Miami. Gracias por este contacto. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Dos hermanos, una pasión familiar. Al regreso, Daniel y Carlos Mastretta en América Latina, Fuerza en Movimiento. Así van las votaciones. En nuestra pregunta en Facebook, ¿necesita América Latina un fondo de liquidez para enfrentar emergencias, shocks externos? Hoy en América Latina, Fuerza en Movimiento, continuamos con la historia de Daniel y Carlos Mastretta, dos hermanos que construyeron un negocio de diseño industrial y fabricación de transporte público en México. Su experiencia de innovación durante la crisis económica de 1995 les mostró que tenían los atributos para aventurarse en una pasión familiar, el desarrollo de un auto deportivo de alto rendimiento. En 2004 llegaron las condiciones adecuadas para lanzarse. El Mastretta MXT pertenece a un nicho de mercado de autos deportivos de alto rendimiento. En el mundo existen alrededor de 20 fabricantes en ese sector que por lo general manufacturan en bajos volúmenes. En cambio, la industria automotriz en México ha llegado a ser la octava del mundo en términos de volumen, lo cual le permitía sacar el máximo provecho del conocimiento y el talento humano. Muchas de las grandes armadoras mundiales están desarrollando ya autos en México porque están encontrando los ingenieros. Y ese fue nuestro caso. En nuestro caso formamos un equipo de ingenieros mexicanos jóvenes muy capaces y eso fue, digamos que la primera condición necesaria que pudimos cumplir. Otra condición favorable es un mayor acceso al capital, empezando con el apoyo de entidades del Estado dedicadas a la promoción de alta tecnología. Con eso pudimos desarrollar los primeros conceptos, inclusive llegar a un primer desarrollo de un primer prototipo con recursos de ese apoyo y utilizando los recursos que teníamos de una forma equilibrada para poder seguir trabajando este proyecto interno. También en los últimos años en México la industria del capital de riesgo o del venture capital se ha desarrollado bastante y existen ya un buen número de esas especializadas que están también a la búsqueda de empresarios, de emprendedores y de proyectos de alta tecnología que puedan recibir capital. Los Mastretta dicen que en este momento hay una gran conciencia en los sectores que se dedican a buscar oportunidades de negocios y apoyarlos con capital, especialmente en proyectos de innovación. Pero sobre todo, dicen que para los innovadores es sumamente importante manejar el negocio con orden. México no ha sido tradicionalmente un país que haya generado este tipo de industrias, pero si ya las está generando es porque hay condiciones. Si uno presenta un proyecto bien estructurado, que a quienes van a apoyarlo les ofrezca pues las seguridades, las garantías de que va a haber una recuperación de inversión, como cualquier proyecto, entonces en ese momento puede ser apoyado. Todas estas empresas uno las debe de formar desde el principio con una visión de decir yo lo voy a vender al mundo, no lo voy a vender nada más a mi país. Y me parece que ese fenómeno en toda Latinoamérica sí se está dando y cada vez vemos más empresas latinoamericanas que tienen éxito en todos lados. En este momento, Mastretta Cars produce un vehículo por semana, pero dentro de su plan de negocios esperan llegar a 3 con la misma frecuencia.